socialista, sino con los gobiernos en general y con una manera de entender la política. Yo quiero apuntar dos cosas, ¿no? El artículo de Irene Lozano, la verdad que es el que mejor ha graficado e ilustrado. A mí me ha ilustrado muchísimo, no sé de verdad. Con el maquillaje. Y una de las cosas que comentaba... No solo porque te queremos, sino porque además es cierto. Yo, aparte, como los amigos se hicieron para leer El País, pues lógicamente me lo leí. Capítulos anteriores. Me lo leí de cabo a rabo y me encontré con el artículo que sinceramente me ilustró muchísimo, así que muchas gracias. Y te lo digo, gracias a ti, Yolanda. Sinceramente, tú lo sabes. Apuntabas tú allí que, claro, esto empieza como algo un poco anecdótico, caricaturesco, nos reímos un poco de la esquizofrenia absurda, parece de mentira, parece de dibujos animados, no sé, pero luego va cuajando. Y apuntabas tú un dato, que es que el 18% de los estadounidenses son ya Tea Partiers, ¿no? Tú ponías el término Tea Partiers. Esto va creciendo y eso apunta por un lado que hay que tomarlo en cuenta. No es un movimiento... parte siendo minoritario, pero alimentado por cadenas, lógicamente, por el sumum de las cadenas racionales que es Fox News en este caso, y por una serie de otros elementos que van cuajando en todo el país. El 18% es el mismo porcentaje de estadounidenses que creen que Obama es musulmán y que no nació en Estados Unidos. Mejor, así que, sí, bueno, ellos también van por ese estilo, ¿no? Y también quería apuntar simplemente siempre toda ideología reaccionaria termina en una contradicción. Porque, entre otras cosas, dentro ellos, bueno, son, a ver, los dos términos que lo definen: xenófobos, racistas, machistas, por supuesto, aunque está ahí nuestra querida Sarah Palin entre ellos, pero terminan siendo contradictorios. Uno de sus mayores adalides, una de las personas a las que ellos más están aupando, es a un candidato de origen cubano, ¿no? Porque ellos son en Florida, que es posible que gane un escaño. Entonces, siempre son contradictorios. Una de ellas también decía, el otro día también leí en un blog del País, por cierto, de Ramón Lobo, ponía una serie de vídeos, ¿no? De vídeos de esta gente, todo el discurso que dicen que realmente parece de risa, pero no es de risa porque se toman en serio. Y decía que una de las mujeres decía, los estudiantes latinoamericanos se parecen mucho a los asiáticos. En fin, es una serie de sinsentidos y de contradicciones. Ellos solo se descalifican y termina siendo grotesco y gracioso, pero de gracioso Yo nada. voy a ver si condenso un poco en lo que no estoy de acuerdo con lo que decís. Vamos a ver, a mí me parece que hablar del Tea Party en España es utilizar una metáfora que les favorece demasiado. A mí me parece que aquí no hace falta importar términos, hace tiempo que lo tenemos para estas personas que existen, y es facha. Y realmente no hay por qué importar términos nuevos porque el castizo los define perfectamente. O sea, a mí me parece que sustancialmente hay algunas diferencias que hacen peor lo que tenemos en España incluso que lo que está pasando en Estados Unidos. En primer lugar, porque Estados Unidos está pasando a las claras, es decir, es un movimiento civil, de acuerdo, reaccionario, casposo, todo lo que queramos, pero un movimiento civil que se produce a las claras. Mientras que aquí en España este movimiento de alguna manera sigue siendo bastante soterrado. Desde que Aznar consiguió, y fue uno de los logros que él dijo, es traer a la derecha más derecha dentro de un partido democrático, es decir, subsumir a parte de la ultraderecha dentro del Partido Popular, lo cierto es que es verdad que esa ultraderecha que existe está influyendo dentro de una derechización del Partido Popular, como en Estados Unidos está haciendo el Tea Party al obligar a muchos candidatos republicanos a derechizarse para conseguir ese tipo de votos. Solo que, repito, allí se hace a las claras, o sea, los vemos hasta disfrazados y tal, y aquí se hace de una forma soterrada. Allí se hace de una forma de movimiento civil, y aquí hace mucho tiempo que desde que se dijo vamos a perder los complejos, vamos a dejar de ser maricomplejines, en Internet los foros están llenos de estas personas que, sin dar su nombre y sus apellidos, bajo nick ocultos en Internet, se citan, quedan para hacer cosas, bueno, muchas veces nos insultan a nosotros mismos, porque, en fin, si lo veis, a nosotros mismos nos insultan cuando hablamos de determinados temas, sobre todo sociales, morales o religiosos que les tocan a sus creencias de cerca, y, sin embargo, no sabemos exactamente quiénes son. En ese sentido, yo creo que es bastante peor lo español que lo que sucede en Estados Unidos. Vamos a seguir hablando, perdona un segundo, Irene, vamos a seguir hablando de este asunto, lo vamos a hacer inmediatamente después de una pausa publicitaria breve.
Seguimos en el debate semanal de CNN Plus. Estamos tratando de analizar si en España hay un fenómeno parecido al denominado Tea Party en Estados Unidos. Alguna de las compañeras de tertulia ha dicho que no busquemos palabras, que hay aquí uno más contundente. Se me ocurre botellón facha. Botellón facha. ¿No? Podría servir. Botellón facha. Ya que hablas de botella, yo... me acuerdo de José María Aznar, no sé por qué. Pero en el artículo que hemos mentado de Irene Lozano, que realmente no es por hacer tanto la pelota, pero es que verdad, a mí me fue muy útil para entender realmente qué es el Tea Party. Tú al final hablabas de Berlusconi, ¿no? Que Berlusconi es un poco el adalid aquí en Europa de lo que podría ser un movimiento facha. Estoy de acuerdo que ya tenemos la palabra facha, pero también mencionabas que como las encuestas ahora mismo le dan favorable al PP, el PP ahora mismo están un poco tranquilos con estas grotescas excepciones como el alcalde de Valladolid, lógicamente, pero decías que un poco que el surtidor de esta especie de religiosidad o de fe en España sería José María Aznar a través de FAES. En eso no sé si lo he entendido mal, entonces quería preguntártelo básicamente porque no estoy... Yo creo que no, porque José María Aznar, con todo lo que pueda criticársele, esto no creo que sea precisamente una persona, por ejemplo, no es mística religiosa, que es uno de los elementos que también definen al tipartirismo. Sí. No estoy muy segura, quería preguntarte yo creo que lo sustancial de la figura de Aznar es que es el jefe de FAES, y FAES es un poco el proveedor de pasto ideológico del PP. O sea, ahora mismo los partidos están en la tendencia importada de Estados Unidos de externalizar, digamos, la reflexión política, la reflexión ideológica a fundaciones que son las que luego les proveen documentos, argumentos, planificación. Y yo creo que Aznar... que no lo era, o no hubiéramos dicho que lo era en los años 90 ni en su primera legislatura, en la segunda ya sí se mostró mucho más radical, y desde que ha dejado de ser presidente del gobierno se ha acercado mucho a las posturas de los neocon, y hay muchas coincidencias también con algunos de los extremos que propugna el Tea Party. Yo no creo que él mismo, que tiene un componente pragmático mucho mayor, que es otro rasgo curioso de los miembros de este movimiento, del Tea Party. O sea, ellos ponen por encima de todo la pureza ideológica, y su dogmatismo les lleva hasta el punto de decir, si perdemos elecciones, que es otro asunto, en las elecciones legislativas de noviembre se cree que en realidad muchos de esos candidatos no van a salir porque son tan radicales que asustan a muchos votantes del Partido Republicano. Claro, y aquí lo que yo creo es que Aznar eso lo sabe perfectamente, Aznar y los ideólogos del PP en general lo saben perfectamente, que cuando ellos muestran la cara, digamos, más radical de la derecha, hay muchos votantes moderados que se alejan de ellos. Y ahora que tienen en perspectiva unas encuestas muy buenas, pues obviamente ese ala la van a disimular. Lo que pasa es que es verdad que hay un mercado de ultraderecha que está, digamos, aflorando, o que cada vez aflora más, porque hasta en los medios de comunicación se ve como hay determinados grupos que intentan claramente vivir a través de ese electorado, incluso como medios ya establecidos, en fin, viran un poco hacia allí para intentar comerles audiencia, lectores, etcétera, etcétera. Es decir, ha aflorado eso que está ahí. Y yo creo que está, además, claramente enraizado con los movimientos ultra-ortodoxos de la Iglesia Católica. Es decir, ahí hay una confluencia clara. Y creo que hay ideólogos, además de lo que pueda haber en FAES, yo creo que hay ideólogos fuera, digamos, de la estructura del PP, que son... pero bueno, es que no sé si el dar nombres... No sé si Aznar, por ejemplo, no es ultracatólico religioso. No creo que sean políticos, en realidad. Es decir, no creo que en realidad estos gurús sean realmente políticos. Por ejemplo, el otro día un medio hacía como una especie de figura con una tetera y situaba a diversos políticos. Yo creo que sean políticos de dentro del Partido Popular, exactamente. Los medios van más a la vanguardia que los partidos. Yo creo que los políticos coquetean, una vez que se produce este fenómeno que está ahí, coquetean con ese sector porque saben que es un sector potente de votos, y yo creo que además no les está importando el pensar, como tú bien decías, que pueden perderlos, digamos, por otra parte más centrada. No deben tener mucho miedo de eso. Antes, Irene, una frase que los partidos políticos están externalizando, que es una un hallazgo, externalizando las ideas, ¿no? Deme usted ideas que yo las pongo en práctica. En este caso podemos decir en España, y os pido más concreción si es posible, en España hay algunos medios de comunicación que son los que
han externalizado, han asumido ya que ellos son los que tienen que dar ese pasto ideológico, las frases, la agenda, el tema del debate del que hay que hablar, están tratando de marcar la agenda al PP. En España en general los dos grandes partidos se han nutrido y se siguen nutriéndose mucho de lo que dicen los órganos de comunicación, digamos que les resultan afines, ¿no? Pero la cosa es especialmente llamativa en el sector de la derecha, sobre todo porque han surgido las emisoras de televisión ideológicamente afines a no sé qué exactamente sector, a la derecha del Partido Popular. Concedidas todas por el gobierno de Zapatero. Sí, pero vamos, son como setas después de como champiñones después de la lluvia, ¿no? Y es verdad que se produce ese fenómeno. Luego es cierto, yo he dicho antes que no hay una movilización en España a la manera del Tea Party, redes sociales, pero ya hay algunas páginas web en las que empiezan a sumar apoyos. Por ejemplo, hace unos días visité una en la que se habla muy críticamente, es decir, se exige poner freno ya al Estado de las autonomías, y cuando repasas la lista de personas que han firmado eso, no son ciudadanos normales anónimos, hay catedráticos, profesores, algún periodista, en fin, la cosa empieza a moverse. Y luego, lo que desde mi punto de vista es más preocupante a corto término, es que en un momento en el que de crisis social y de crisis política y de crisis económica, todos los postulados de los xenófobos, los partidos de derechas en España y fuera de España, y a veces también los partidos de izquierda, se los están apropiando. Eso es lo más importante. Y a mí me parece que eso es gravísimo y capital, y que va a marcar nuestro futuro inmediato. Sí. En las elecciones catalanas, con lo que ha pasado con el Partido Popular, de lo que creo que hablaremos después, en las elecciones municipales y autonómicas del 2011, todo eso es un fenómeno que se está produciendo ante nuestros ojos. Yo creo que es lo más importante, porque de hecho eso es justo lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia con Le Pen. Es decir, Le Pen era un voto mal visto, que de repente Sarkozy, ese mismo discurso, que es lo que suele pasar con estos partidos pequeños y muy radicales, nunca llegan a convertirse en un partido mayoritario, pero sí consiguen trasladar sus prioridades a uno de los partidos mayoritarios. Y esa es la manera en que se blanquea ese discurso, que mientras permanece en boca de Le Pen o en boca de los Tea Parties o aquí, no sé, en boca de Blas Piñar, digamos que es sucio, ¿no? Y es reprobable, pero se blanquea a través de los grandes partidos que le dan legitimidad. Una frase del que fuera primer ministro socialista francés, Laurent Fabius, en la época de Mitterrand, que dijo: el señor Le Pen plantea las preguntas adecuadas y da las respuestas equivocadas. Y a partir de ahí casi todo es posible. Para empezar, que los partidos tradicionales que están dentro del sistema y del esquema empiecen a abordar esos asuntos, y no siempre de la mejor manera. Sobre lo que ha comentado Eva, yo creo que hay, yo diría que, en mi punto de vista, en mayor parte de los casos se produce un movimiento inverso. No que el PP externalice su ideología más recalcitrante, sino que creo que desde fuera del PP, desde no informadores, sino predicadores o agitadores, más bien, más que informadores, se quiere alimentar, se quiere inculcar y se quiere inocular en el PP una ideología un poco más recalcitrante de la que tiene la mayor parte, quiero pensar, y creo realmente, honestamente lo creo, que hay en la mayoría del Partido Popular. Esperanza Aguirre, con todo lo que se pueda decir de ella por sus maneras un poco contundentes, no se identifica precisamente, a mi modo de ver, con una manera recalcitrante extrema de pensar. Ella es liberal, siempre lo dice. Sí, hola, soy Esperanza Aguirre, soy liberal, Dixit Manuel Cobo. Lo dice, pero no lo es. Pero bueno, en el tema, por ejemplo, religioso, sí que lo es. Ella en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo no se opuso, quiero recordar. En fin, se puede decir muchas cosas, a lo mejor en unas cosas sí, en otras no. Pero lo que simplemente quería decir que yo creo que es un movimiento inverso. Creo que desde fuera del PP todos estamos pensando en nombres propios y en nombres de cadenas de televisión. Diga usted alguno. Bueno, no, es que me lo has puesto. Bueno, sí, sabía, es que estaba convencida de que llegaría este momento cuando empezaba a pensar, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, en su momento, él dijo que, bueno, él se arrogó la caída del gobierno de Felipe González. Pienso que los destapes que hizo en su momento el periódico El Mundo, él también en su momento dejó de apostar, según él mismo ha dicho y dice, bueno, y escribe además, porque lo escribe como todos sabemos, dejó de apoyar a José María Aznar porque no hacía lo que él quería, en pocas palabras, hablando claro y pronto. Entonces creo que desde fuera, pienso, Federico Jiménez Los Santos, por favor, yo creo que es un adalid. En el País, que también se lee los domingos, ha habido una serie de José María Izquierdo, por cierto, una serie de artículos de últimas semanas en el verano, sobre todo contando quiénes son los adalides de este Tea Party español o movimiento facha. En fin, todos lo sabemos. Hay mucho temor a veces de decir nombres propios por parte a los colegas, pero es así. No estoy diciendo que me parezca, estoy descalificando la ideología. Pero además porque ellos están muy orgullosos. Pero fíjate tú, por ejemplo, Jiménez Los Santos, solo para acabar,
dice que es ateo. O sea, es todo un mare magnum de diferentes tendencias y definiciones. Bien, no es todo homogéneo tampoco. La Gaceta, tienes el Gato al agua de Intereconomía, todos ellos de un grupo claramente identificado con el Opus, puesto que sus cabezas visibles lo son, y nunca lo han negado. Es decir, y aparte de eso están en Internet todo lo que es red liberal, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un magma que existe. Ahora, yo lo que quería decir es decir, viene de fuera, pero yo creo que lo que